nuestra clase de repaso. Vamos con la pregunta de siempre. ¿Alguna complicación con alguna pregunta o algo que le haya sido medio complejo de entender? Me parece que no, porque la clase no era muy difícil la materia. Ya, vamos a la pregunta uno entonces. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el significado de la palabra neotestamentaria episcopos y su connotación espiritual? ¿Era espiritual o posterior? Perdón, con connotación posterior. Yo estoy sin leer. Ujú. Ah, ok, ahí sí, porque ya me asusté yo. Ya, hermano Javier, le escuchamos. Bueno, para mí, bueno, pensando que la palabra episcopos, ¿no es cierto? Significado así, supervisor, vigilante, u obispo. Yo puse ahí que el Nuevo Testamento aparece pocas veces y se refiere a una fundación de supervisor o vigilancia pastoral dentro de la iglesia local. El Nuevo Testamento, el principio de la iglesia, en los principios, primeros pasos de la iglesia, tomó esa significancia. En Hechos 20:28, ¿no es cierto? Filipenses 1:1. Pero a posterior, a medida que la iglesia se fue institucionando, especialmente en los siglos 2 y 3, terminó este término, empezó a designar a la figura de obispo con autoridad jerárquica sobre una diócesis o comunidad mayor. Para mí esa fue la gran diferencia que se existió. Al principio era como ayuda, ¿no es cierto?, vigilancia dentro de la iglesia y después ya tomó como un poder episcopal. Gracias, hermano Javier. ¿Alguien más quiere leer su respuesta, su investigación? Yo, pastor, Hermano Giovanni. sí, bueno, yo puse de que en el sentido neotestamentario, tanto episcopo como presbítero o presbúteros, que se usaban indistintamente para referirse al mismo grupo de oficiales o ancianos, en este caso. Y después, posteriormente, el término episcopo, bueno, como el hermano Javier ya lo explicó, lo que es episcopo adquirió una connotación jerárquica superior y se separó del término de, presbítero, eh, designando a un superior eclesiástico con autoridad sobre otros ministros. Entonces, el episcopo quedó terminando como un término más jerárquico. Gracias, hermano Giovanni. ¿Algún otro hermano que quiera compartir su investigación, su respuesta? Muy bueno. Todo esto de los cargos, de los oficiales de la iglesia, tienen una base escritural. El problema se empieza a dar después que la iglesia ya tiene un orden establecido, sobre todo con Constantino en el siglo IV, cuando deja de ser, cierto, una religión perseguida y ya contando con el beneplácito del emperador y posteriormente a finales del siglo IV, cuando ya se declara como una religión oficial del imperio, cargos eclesiásticos van a tomar un lugar de preeminencia dentro de la sociedad, van a ser tan importantes como lo fueron los casos de los nobles. Y eso va a llevar a que la Iglesia Católica comience a buscar la autoridad y en la ascendencia que tuvieron ciertas iglesias, ciertas localidades con el testimonio apostólico. Cada iglesia de aquel entonces tenía, como lo veíamos la semana pasada, las iglesias principales que eran Alejandría, Antioquía, Jerusalén, las cuales después pierden cierta su relevancia y a la iglesia de Constantinopla y a la iglesia de Roma, empiezan a buscar cuál de los dos obispos, episcopos, tenían mayor autoridad y mayor influencia. La iglesia que comenzó siendo una iglesia de una ciudad, en una casa, luego esa iglesia que era importante, era como la iglesia que estaba a cargo de las iglesias de las ciudades o de las aldeas más pequeñas. Y así fueron dándose este lugar de obispo, donde quedaron a cargo de una diócesis o de una iglesia en su distrito. Y eso que al final llevó a que
la palabra original y el ministerio original la iglesia primitiva y la iglesia de los primeros siglos, contraste como eso hoy día se entiende, ¿cierto?, el término episcopo, porque el obispo o el supervisor era como un supervisor, él estaba encargado de velar por el orden espiritual y por el ministerio espiritual de la congregación, de la iglesia. Y el anciano, el presbítero, era el encargado de la instrucción y también de oficiar eh, las sermones, las predicaciones. Era indistintamente el término pastor, obispo o presbítero, en rango, en los tiempos bíblicos, tenían la misma autoridad y tenían los mismos deberes. Después de aquello, cuando la iglesia se establecen y empiezan a ver la influencia de tal obispo, es cuando toman el significado cierto que es nuestro hermano Javier, con nuestro hermano Giovanni, que ya empieza a tener cierto a alguien superior que queda a cargo de los presbíteros, que queda a cargo de los diáconos, que queda a cargo de una diócesis. Y mientras más grande fuera la diócesis y más grande fuera la iglesia, mayor importancia tenía y al final quedamos con dos iglesias eh, que buscaban eh, tener la autoridad la una sobre la otra y que fue la pelea que llevó hasta la iglesia de Roma con la iglesia de Constantinopla, que al final terminó dividiéndose la iglesia en el cisma, ¿cierto? Donde por un lado queda la iglesia apostólica romana y el otro lado queda la iglesia ortodoxa. Todo eso va llegando con el amor, ¿cierto?, a la autoridad, al poder que podían ir teniendo. Gracias, hermano. Vamos a la pregunta número dos. Dice, ¿qué son necesarios algunos oficios regulares dentro de la iglesia? Pastor, Sí, hermana Pamela. sí, yo coloqué que son necesarios para la organización, edificación y el buen orden del cuerpo de Cristo. Cristo como cabeza dota a la iglesia de ministros para enseñar, pastorear, exhortar y administrar los sacramentos. Estos oficios regulan también, regulares también protegen la sana doctrina y ejercen disciplina espiritual. Corta, precisa y concisa. Muy buena su respuesta. Gracias, hermana Pamela. ¿Algún otro hermano que quiere dar su respuesta? Bueno, sabemos que una iglesia sin algún oficio, ¿cierto? Quería una iglesia casi anárquica. Para algo, Señor, vemos el establecimiento de los oficiales de la autoridad desde la ley mosaica, ¿cierto? Con la institución de los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes y la elección de retiro y de levita, donde cada uno tenía sus cargos. Y más adelante lo vamos a ver cuando el suegro dice a Moisés, ¿cierto?, que escoja a unos ancianos para que le ayuden. Y ese orden va a seguir establecido en la sinagoga. Lo que hace la iglesia es simplemente imitar parte a cómo estaban administradas las sinagogas o el Sanedrín en el templo judío, que había una serie de oficiales, en este caso de presbíteros, de obispos, los cuales iban a ser los encargados de organizar a la iglesia, tanto en la parte doctrinal, sobre todo, primeramente velando por la pureza doctrinal, pero también, como decía nuestra hermana Pamela, ayudando a una buena administración y a un buen funcionamiento. Y eso se va a ir dando con el transcurso del tiempo. Primero, el Señor escogió los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles? Que los apóstoles se vieron sobrepasados, una gran cantidad de hermanos que se convirtieron y vino la elección de los diáconos. Y eso ocurrió en la iglesia de Jerusalén. Y después, con los viajes misioneros tanto de Pablo como Bernabé y de Marcos, en las iglesias que ellos establecieron al poco tiempo, ¿cierto? Los hermanos más fieles, los hermanos más adecuados fueron nombrados presbíteros. De hecho, de Pablo dice a Timoteo la imposición de manos, la cual fue dada por el presbítero, ancianos. Y eso es necesario porque una iglesia tiene que estar bien cuidada. Tienen que haber hombres responsables que velen por una sana administración, como dice, un cuidado pastoral, un cuidado espiritual de los hermanos. Y también tienen que ser la parte más importante, porque tienen que haber diferentes oficios regulares dentro de la iglesia, es que el Señor también nos instruyó para administrar los sacramentos.
Y los sacramentos, o sea, la cena del Señor y el bautismo, eh, no puede ser administrado por cualquier persona. De hecho, Pablo pone, a Timoteo le pone ciertos requisitos. El que desea obispado, buena cosa desea. Y también pone ciertos requisitos, ¿cierto?, para los que desea ser presbíteros o diáconos. Entonces estamos viendo que es sumamente necesario. Pastor. ¿Sí, hermano Giovanni? Sí, bueno, yo también le puse que igual es importante que Dios le confirió esa autoridad divina, porque si no fuera una autoridad divina que Dios les da a Cristo, eh, no tendrían esa autoridad, sería solamente algo social, sino que viene de parte de que Cristo le dispensa esa autoridad divina para que puedan hablar y actuar en su nombre también. Amén. Muy, muy buen punto de vista. Exactamente, Dios es el que nos escoge para los cargos. Y eso más adelante tiene que ver, bueno, para la elección de estos cargos, eh, todos sabemos que hay un llamamiento, y este llamamiento viene por parte de Dios. Y como el Señor establece este llamamiento para ocupar algunos de los oficios, es el llamamiento interno, que es como el Espíritu Santo te va convenciendo, te va guiando para tener claridad que el Señor te está llamando para un propósito específico dentro de la iglesia. Y ese llamamiento interno es confirmado o corroborado por el llamamiento externo, que es la congregación, que es la asamblea, que es el grupo de hermanos, los cuales van a confirmar, ¿cierto?, que el llamado que tú tienes es una manifestación del Señor. Y aquí no estamos hablando de una manifestación especial, que hayas tenido una revelación o un sueño. No, es simplemente es el orden que Dios ha establecido. Tú tienes un llamamiento interno y espiritualmente la iglesia, ¿cierto? De una forma guiada al Espíritu Santo va a poder confirmar y corroborar ese llamado que tú tienes. No así, ¿cierto? Ocurre como en otras organizaciones donde a voz populi se va a escoger a otro. En este caso, como decía nuestro hermano Giovanni, es exclusivamente es la obra del Espíritu Santo el que nos va a guiar para poder determinar quiénes son los que van a ocupar los diferentes oficios en una iglesia, para administrarla, para guiarla, para conducirla. Gracias, hermano Giovanni. Pastor. ¿Alguien más ¿Alguien más tiene otro punto de vista para complementarla? Muy bien. Entonces vamos a la número 3. ¿Favorece la escritura la idea de que el pueblo debe tomar parte en el gobierno de la iglesia? Sí, ¿Eso es todo, hermano Mauricio? lo- yo puse acá que la escritura muestra ejemplos donde la congregación participa activamente en decisiones importantes como la elección de oficiales, en Hechos 6:3, y en la disciplina eclesiástica, Mateo 18:17, demostrando que el gobierno no debe estar concentrado en una sola persona o jerarquía, sino que debe incluir la participación del cuerpo local. Gracias, hermano Mauricio. ¿Alguien más? Parto mucho lo que dijo el Mauricio, Hermano Javier. sí, pero yo pienso que había que hacer la acotación de que, porque la pregunta ahí dice, ¿favorece la escritura la idea de que el pueblo debe tomar parte en el gobierno de la iglesia? O sea, aquí para mí son dos partes diferentes. O sea, la Biblia nos habla de elegir personas. Por ejemplo, cuando dice en Hechos 6, ¿no es cierto? Explica, dice, cuando usted explicaba bien, cuando los apóstoles se vieron sobrepasados, ¿no?, con las viudas, ¿no es cierto? Le dice ellos, elijan ustedes de entre ustedes a hombres llenos del Santo de Dios para que ellos ejerzan este trabajo de cuidar a las viudas y nosotros nos dedicamos a la oración y a la enseñanza. O sea, pienso de que el pueblo tiene participación en elegir, no en administrar la iglesia. Para mí, o sea, es elección. O sea, Dios le revela a los hermanos y ven, ¿no?, por su testimonio, voy a decir, elegir a alguien, ya sea presbítero o un diácono, pero no para tener voz en la administración, que ya en la iglesia presbiteriana entonces es el presbiterio con el pastor, ¿cierto? Que sería el pastor, el regente, nosotros los regentes con el docente, ¿cierto? Presbítero regente, presbítero docente. Entonces, pienso, para mí, esa es la idea, que sí invita que los hermanos puedan elegir a los que van a estar por delante, pero no así influir en la forma de administrar. Gracias, pastor. Gracias.
¿Alguien más quiere compartir su opinión? Favorece la escritura la idea de que el pueblo debe tomar parte en el gobierno de la iglesia. El hermano Mauricio dijo que sí. El hermano Javier nos está dando algunos antecedentes y algunos requisitos, por así decirlo, para formar parte de eso en las decisiones. Entonces estamos viendo una separación entre formar parte y otra entre simplemente participar de las elecciones o de las decisiones que toma cada iglesia. Bueno, dentro, no sé si hay alguien que quiera compartir algo más. Bueno, yo sí también estoy de acuerdo. Bueno, con respecto a lo que dice en Hechos 6, capítulo 6, versículo 2 al 6, también como decía el Ujú. hermano Mauricio, porque ahí refleja un modelo representativo también, de que al ser parte, ¿cierto? De ser parte y ser participativo para el gobierno de la iglesia. Entonces yo por lo menos también estoy de acuerdo en el sentido de que favorece, o lo favorece la escritura en respecto a Hechos 6. ¿Y qué opinan del Concilio de Jerusalén? En Hechos 15, Ajá, hermana Ida. sí, en Hechos 15 es el Concilio de Jerusalén. Incluye representantes de varias iglesias, mostrando un modelo de liberación comunitaria. Está en Hechos 15, pastor. Entonces, nosotros en la palabra del Señor vamos a encontrar este gobierno donde la, el pueblo, la base, o sea, la congregación, los laicos también tienen capacidad de poder tomar decisiones y de participar del gobierno, aunque no todos. No, no, no estamos hablando de un gobierno congregacional, como tienen, por ejemplo, los hermanos de la Iglesia Bautista, donde es la asamblea la que determina y toma las decisiones. Estamos hablando, ¿cierto?, de que cuando el Señor pide, busca dentro del pueblo personas conforme al corazón de Dios. Y estas personas que van a formar parte del gobierno van a ser tomadas del pueblo, del grupo de cristianos. Pero van a tener que cumplir ciertos requisitos para llegar a formar parte. De hecho, Pablo, cuando le habla a Timoteo, dice que no sea un neófito. Es decir, que no una persona que lleva poco tiempo, que es nueva en el Evangelio, puede llegar a ocupar un cargo de oficial dentro de la iglesia. Porque nosotros no sabemos, ¿cierto?, si esta persona nueva, este neófito, como dice Pablo, realmente va a dar frutos y va a tener la capacidad de poder conducirse decentemente, como el Señor dice, cumplir todos los requisitos que Pablo pone en Timoteo, o cumplir con los requisitos que los hermanos en el libro de Hechos tomaron para escoger a los apóstoles, o sea, a los diáconos. Fíjese que dice que sean varones llenos del Espíritu Santo. Y eso es una clara manifestación de una dependencia absoluta del Señor Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo. Que sean sabios, no cualquiera. Entonces tenemos que ver que primeramente el Señor, como le dice en Timoteo, en 1 Timoteo 3:10, si no me equivoco, cuando dice que estas personas que van a ocupar un cargo dentro del gobierno tienen que ser sometidos a prueba. Y una vez que son sometidos a prueba, y si salen irreprensibles, solo así podrían ejercer el diaconado. Que si no son irreprensibles, ¿cierto? Pablo dice que no sean de doble cara, de doble ánimo. Entonces, toda persona que va a participar dentro del gobierno de la iglesia va a ser tomado del pueblo, pero va a tener que cumplir muchos requisitos espirituales y tendrá que estar siendo sometido a un tiempo de prueba para poder ser parte del gobierno de una iglesia. Eso, nosotros lo vemos en todos los viajes que mencionó el apóstol Pablo. Pablo fundaba iglesias y al tiempo iba, ¿cierto?, y ordenaba presbíteros u obispos, supervisores. No los dejaba al principio. ¿Algún comentario más, hermanos? Sí, pastor, Hermana eh, Javi, cosita.
Sí, es que en el fondo tiene que haber un equilibrio bíblico, porque la Biblia no enseña una democracia así pura donde todo se decide como por votación de la mayoría, pero sí enseña una comunidad responsable, donde los miembros eligen líderes, reciben enseñanza, tienen voz en cuestiones morales y disciplinarias, colaboran con los líderes. em, o sea, en el fondo es una participación responsable, no pasiva ni indiferente. Es sumisión al liderazgo bíblico, no a jerarquías humanas arbitrarias, discernimiento espiritual, no simplemente decisiones populares, unidad y oración como marco para toda la decisión. En conclusión, sí, pues la participación del pueblo es bíblica, necesaria y saludable para el gobierno de una iglesia. Claro. Pero, por ejemplo, también tenemos, a mí siempre me llama la atención, gracias hermano Rosita, eh, la carta del apóstol Pablo a Tito. No sé si ustedes la han leído. Pablo, cuando deja a Tito, dice en Tito capítulo 1, dice, por esta razón te dejé en Creta. Y lo deja para que haga las siguientes cosas. Él no, no nombra a un grupo de hermanos. Le dice, te dejé para que corrigiese lo deficiente, para que estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irrevencible, y le empieza a dar una serie de requisitos. Pero fíjense que ahí nosotros podríamos pensar y tomar como ejemplo de que es casi un gobierno episcopal, porque el único que va a decidir y va a ordenar todo quién va a ser, Tito. Va a organizar una iglesia Tito, pero él va a tener la capacidad de dirigir, de enseñar, de administrar y de hacer todo con esa iglesia hasta que esa iglesia sea ordenada. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, tal como Pablo lo hacía. O sea, a veces en algunas situaciones, como lo vemos acá en Tito, va a ser necesario que una sola persona asuma la responsabilidad de guiar, de instruir a esa iglesia para que esa iglesia sea puesta en orden. Y actúa como casi como un obispo, como en el término en el cual nosotros nos conocemos ahora, que es la máxima autoridad dentro de esa iglesia. Y teníamos, ¿cierto?, una asamblea congregacional, como fue el Concilio de Jerusalén, donde todos los hermanos que asistieron tuvieron derecho a voz y a voto, y entre todos los hermanos aceptaron, ¿cierto?, las propuestas que habían dicho los apóstoles en relación a, al Evangelio en el Señor Jesucristo. O sea, podemos encontrar en la Biblia base para todos los tipos de gobierno. Ahora, ese establecimiento de este tipo de gobierno, de este tipo de oficiales dentro del pueblo, es lo que marca la diferencia, y aquí en eso coincidimos todos, que estos hermanos tienen que ser hombres que tengan la autoridad espiritual, ¿cierto? Para poder guiar a la iglesia ministral. Como decía nuestra hermana Rosita, que tengan un equilibrio para ejercer la autoridad espiritual, pero también para la participación de la congregación, donde no sea 100% democrático, ni sea autoritarismo absoluto. Moisés, por ejemplo, él era el líder escogido por el Señor, pero cuando se vio sobrepasado, al consejo, siguió el consejo de su suegro y escogió un grupo Sí, de ancianos, los cuales le ayudaron a tomar decisiones y resolver. Los judíos tenían el Sanedrín, compuesto de ancianos. sí. Eso. Pastor, pastor, Hermano Javier, escuchando lo que usted dice acá, eh, qué importante entonces la responsabilidad, porque a veces decimos, no, el pueblo elige, ya está bien, ya, qué bueno que el pueblo participe, se integre a la elección, pero no sé si se darán cuenta de la responsabilidad que tienen encima. O sea, yo no tengo que elegir con mi mente, sino que ver a la persona adelante, no porque me gusta, porque es mi amigo, porque es mi pariente, porque me persona, o porque me va a favorecer en algo, sino que ver a Dios reflejado en su vida. O sea, la importancia también de los que eligen en pos de los que van a ser elegidos para tener diaconado o presbítero. No sé si me hago entender lo que quiero decir. O sea, la y importancia también del miembro en ese sentido. es muy importante eso. No sé si ustedes, a ver, este es como para complementar un poco lo que dice nuestro hermano Javier. Ustedes
Han leído el libro de Hechos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Recuerdan el capítulo 13 cuando la iglesia de Antioquía de Siria eh, siente en sus corazones y en sus deseos de enviar hombres preparados para comenzar los viajes misioneros? Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron esos hermanos? Oraron. Dijeron que tienen que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Eso? Busquen Hechos 13. Eso estoy. Ya, A ver, En hechos. una iglesia, pastor, que no voy a nombrar, ya, eh, había que elegir diáconos. Fue ya. tan penoso escuchar a otro diácono que decía, vote por tal persona porque nos ayuda con la contabilidad, po". Entonces fue muy penoso eso. O sea, eh, nada que ver, po, nada que ver. Aquí está, dice, mientras ministraban el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que le hemos llamado. ¿Y el 3 qué dice? El 3 dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Es interesante eso. Ayunar y orar. La iglesia. Y yo no sé, como usted decía, y tomando el ejemplo de Mona Rosita, ¿cuántas veces la congregación tiene el conocimiento suficiente para decir, vamos a orar para la elección de tal y tal cargo, de tal oficial? Como decía, muchas veces está la amistad, la necesidad. Como ella decía, yo también en una iglesia vamos a escoger al hermano tanto que es contador para que sea el tesorero de la iglesia. Pero el contador, su vida por fuera era reguleque nomás, po. Como cristiano salía casi reprobado, pero era el oficio lo que interesaba, su profesión. Y es triste eso porque muchas veces nosotros como cometemos el error que cometió el pueblo de Israel cuando escogió a Saúl. Miramos lo que está delante de nuestros ojos Claro, la y se nos apariencia. olvida que es el Señor el que mira lo que está adentro del corazón. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que, pues le decía yo, del llamado externo y llamado interno. Si nosotros somos fieles al Señor, vamos a orar, vamos a ayunar para que estos hermanos o hermanas que van a ocupar el cargo que el Señor le ha dado sea una respuesta a la oración de la congregación y no sea algo antojadizo o simplemente algo que veamos irrelevante. Y nosotros como iglesia presbiteriana, en las reuniones congregacionales escogemos todos los cargos que había y por haber. ¿Y cuántas veces las iglesias terminan peleadas, enojadas? Y es por la falta de oración y ayuno. Pastor, una vez en otra iglesia, no la misma, otra iglesia, Ujú. habían 24 votos, ¿ya? Y de esos, 22 eligieron a una persona y dos votaron en contra de esa persona. Y en vez de contentarse con eso, ¿sabes lo que dijeron? Nos Ujú. faltan los que son contrarios. Simplemente que es una elección, ¿cierto? Claro, Y se supone que cada uno es guiado por el Espíritu Santo Dios para elegir como usted conversaba, ¿no es cierto? Entonces, pero en vez de analizarlo así, lo vieron de otra manera, como que todos tenemos que estar en el mismo pensar. No, no es así. Sino que, pero para que vea que muchas iglesias, algunos lo toman tan carnal, tan carnal estas partes que realmente ustedes eligen a personas que no corresponden y después se ven los resultados. exactamente. Y yo no sé cuánto tiempo habrán estado orando los hermanos de Antioquía, pero fue confirmado por el Espíritu Santo. Y después de eso, antes de mandarlo, vuelven a orar, vuelven a ayunar y le dan la imposición de manos. Y nosotros muchas veces pensamos que cuando un hermano se va con alguna misión, lo que le hacemos es una gran cena, una gran despedida, y, y hacemos todo al contrario. Ellos ayunan y nosotros no, teníamos la gran comilona de despedida.
Ya, O si no llamo suerte, pastor, como los apóstoles, para claro, elegir a. y no, claro, Y bueno, le dicen que Dios te bendiga, que Dios vaya contigo. claro, bueno, el libro de hecho es muy lindo para aprender cómo debe de ser organizada la iglesia, la dependencia absoluta que tendremos que tener del Espíritu Santo. Ya, vamos a la pregunta 4. ¿Cuál es el carácter principal del episcopalianismo? Les escucho. Bueno, ya tomo la palabra, ya que Yo para sé que mí, hay dos hermanos que me van a responder siempre porque me llegaron sus cuestionarios del número 3. Así que yo sé que hay hermanos que hicieron la tarea. empezando el episcopalianismo, yo cuesta un poco, pero bueno, ya no importa, ya. Todos me entienden, ya. Eh, Ya. Es un sistema de gobierno eclesiástico basado en el liderazgo jerárquico de obispos, que tiene autoridad sobre la iglesia local y regional. Yo puse que las características son gobierno por obispos que sostiene la iglesia debe ser gobernada por ellos. Jerarquía eclesiástica. Existe una estructura jerárquica clara. Obispos, presbíteros, diáconos, etcétera. Apostolicidad y sucesión apostólica. Enfatiza la importancia de la sucesión apostólica. Y unidad y autoridad. Los obispos tienen la función de mantener la unidad doctrinal y la disciplina dentro de la iglesia. Y liturgia y sacramentos. Muchas iglesias episcopales valoran una liturgia formal y sacramental. Eso es lo que puse yo. gracias. Estaba hablando casi del sistema de gobierno de la Iglesia Católica. Casi, Es un claro. gobierno episcopal y también muy similar a lo que como tienen muchas iglesias de nuestros hermanos pentecostales, que también son episcopales, Claro, con algunos matices menos, pero casi claro. igual. Y la Anglicana. iglesia anglicana, que también es una iglesia episcopal. Claro, porque en la iglesia católica, la evangélica, algunas, sin darse cuenta, tienen casi el mismo la forma, la estructura. Matices distintos nomás, pero casi la Claro. misma. Pastor, Gracias. la Iglesia Católica, ellos siguen por la sucesión apostólica, por el famoso Mateo 16-18. De ahí se viene el tema Pedro, de será, este, claro, fue esa parte jerárquica de la católica romana. Claro, pero ellos como recién le decía en parte de la historia, la famosa sucesión apostólica tiene que ver con cuál de esas iglesias tiene dentro de sus fundadores a un apóstol del Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia Católica de Roma eh, pone como los fundadores de la iglesia Pedro y Pablo. Y Claro. por eso para ellos la Iglesia Católica y los católicos tienen tanta relevancia la Iglesia de Roma. No así otras iglesias que no están, porque en otras iglesias no, supuestamente no se ha comprobado esta sucesión apostólica a las cuales ellos eh, hacen, ¿cómo se llama? Un diploma de que al tener la enseñanza de los apóstoles, es la iglesia la que sigue la fidelidad de la enseñanza de Jesucristo. Y la Iglesia Ortodoxa, pastor, con la Iglesia parece que ellos tienen a Marcos, ¿o no? El Marcos, obispo como Marcos. claro. Y ahí está la pelea. Pero si nosotros vamos al libro de Hechos, vamos a seguir con el libro de Hechos, eh, cuando Pablo llegó a Roma en su primer encarcelamiento, y dice que fue recibido allá en las tabernas, ¿cierto? Le recibió un grupo de hermanos. Y Pablo nunca había ido a Roma, entonces la iglesia de Roma no fue nombrada por él. Claro. Ya existía un grupo de hermanos en Roma, ya existía un grupo de creyentes. Tristemente, este sistema episcopal ha dado mucho que hablar
en muchas iglesias, en muchas denominaciones, porque se sobreexcede muchas veces la autoridad de quien está en la cima de esto. Y en algunos casos es venerado como si fuera lo más santo, lo intocable, y es libre de cuestionamiento. Por eso, claro, tiene razón, porque hay muchas iglesias donde al pastor lo miran como sacerdote, haciendo una comparativa, Ujú, lo miran como sacerdote, que es la voz. Al obispo lo miran como el papa. Hacen claro, esa distinción y de ahí para arriba. Entonces, sin entender de que el pastor es también hijo de Dios, como soy yo. En este caso, un pastor también necesita también la palabra de Dios en su vida, también necesita el amor de Dios en su vida, necesita la misericordia del Señor como yo también la necesito. La única diferencia es que Dios le ha dado un don, una unción en su mano de poder tener y guiar un pueblo. Pienso que esa es la diferencia entre un pastor y tiene esa responsabilidad, pero más allá de eso, somos tan hijos de Dios. y a mayor cargo, mayor responsabilidad ante el Señor y más cuentas tendremos que dar al Señor sobre todo lo que hemos hecho. Pero bueno que lo miren de otra manera, o sea, eh, voy y voto. Claro, Porque por eso muchos hermanos van a la iglesia, se sientan el día domingo, escuchan y lo que está adelante dice esto es blanco y negro, esto es blanco y negro, y se van. Y se quedan con eso. Y no van y no estudian la escritura por lo mismo. No, sí, es que él lee más que yo. Yo he escuchado con eso. No, es que él lee, yo escucho porque Dios habla por él. Pero también se puede equivocar mm, también. entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con el sistema episcopal. No es que sea antibíblico, no es que esté mal. El tema es la persona que está en la jerarquía, ¿será el adecuado, el indicado por el Señor? Y ahí está la diferencia, la divergencia. Ahí está la responsabilidad como creyente. Del que está arriba como de la congregación, que le Claro. tiene en ese lugar. Por eso la Iglesia Católica habla mucho de la infalibilidad papal. El Papa es infalible, por lo tanto, todo lo que dice el Papa es lo correcto. Y nadie lo cuestiona y nadie se va a atrever a levantar un cargo contra el Papa. Es un sacrilegio, una herejía. Pastor, también se da mucho, aparte de los hermanos pentecostales, se da en los neopentecostales, donde ven como al, porque ahora no son pastores, sino que son apóstoles, y lo ven como algo, como que lo idolatran, y él tiene la autoridad sobre toda la iglesia. Entonces, cualquier cosa que se le cuestione, siempre se le dice, no hay que tocar no hay que tocar al ungido, no hay que hablarle al ungido, entonces lo ponen como casi como un dios, no sé. Pero no, como dice el rey David, no levantar la mano contra el ungido de Dios. Así es. Se consideran personas impecables, lamentablemente. Muy bien, ¿algo más que comentar sobre esta pregunta? Ya. Vamos entonces a la pregunta número 5. ¿Qué diferencia hace la Iglesia Católica Romana entre una jerarquía de orden y una de jurisdicción? El dedo va a decir a quién le toca entonces. ¿Algún voluntario o hablamos dedocráticamente? Voy a preguntar. Democrático. Dedocrático, ya. Democrático. Bueno, Ya. A ver, ¿quién no ha participado hoy día? No he escuchado al hermano César, no he escuchado al hermano Alejandro y la hermana Ida, sí le escuchamos. ¿Alguno Entonces, de ellos quiere dar su opinión? sí, Hermana Ida. la jerarquía de orden está relacionada con el sacramento del orden y la capacidad de administrar los sacramentos.
Se basa en la gracia conferida por el sacramento de orden y capacita al ministro para realizar actos sagrados. Diácono, o sea, en grados principales hay diáconos, presbíteros y episcopado. Las funciones es celebrar la Eucaristía, administrar los sacramentos, predicar la palabra y consagrar otros ministros, en el caso de los obispos. Y la jerarquía de jurisdicción, esta jerarquía se refiere al gobierno y administración de la Iglesia como sociedad visible. Deriva de la autoridad conferida por Cristo para guiar, enseñar y santificar al pueblo de Dios. ¿Y en qué funciones? Es una función legislativa, promulgar normas para la vida eclesiástica. Judicial también, tiene una función judicial, juzgar casos en materia de fe, moral y disciplina. Y ejecutiva, administrar los recursos y organizar la vida pastoral. Ejercicio del poder requiere un, un juicio canónico, así está, el juicio canónico, autorización oficial para ser legítimo. Eso, pastor, porque, y la diferencia está en eso, que una es la jerarquía de jurisdicción se refiere al gobierno y a la administración de la iglesia como sociedad visible, y el otro se refiere está relacionada con los sacramentos de orden y la capacidad de administrar los sacramentos. Pastor, eso. Gracias, hermana Aida. Muy buena respuesta. O sea, queda clara, ¿cierto?, que la Iglesia Católica tiene dos tipos de jerarquía, una de orden, que es la que se refiere a la orden sacramental que ellos tienen, o a la orden sacerdotal, que ejercen la labor del diaconado, la labor del presbiterio o el episcopado. Y tiene que ver, ¿cierto?, con las actividades que realizan y la jerarquía que van teniendo de acuerdo al título que tengan dentro de ellos. Y dependiendo del lugar donde estén, si es diácono, si es presbítero o si es pertenece al episcopado, va a tener diferentes funciones dentro de la iglesia. En, y el jurisdicción tiene que ver con toda la parte administrativa, que es gobernar, que es juzgar, que es tomar decisiones, y va a estar estrechamente ligada al cargo que ocupe dentro, ¿cierto?, del organigrama que tiene la Iglesia Católica. Gracias, hermana Aida. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a esto? Ya, vamos a la pregunta número 6. ¿Cómo se originaron los sistemas territorial y colegial y en qué se diferencian? Yo la tengo, pastor. Ya, hermano César, le escuchamos. Ya, el origen del sistema territorial en su contexto histórico surge en el marco de la Reforma Protestante, especialmente tras la Paz de Augsburgo en 1555 y la Paz de Westfalia en 1648, cuando los príncipes alemanes asumieron el principio, no sé si lo voy a decir bien, ¿sí? Cuius regio, eius religio, que quiere decir que el que gobierna el territorio determina la religión. Ujú. Su fundamento político es el poder civil o el señor territorial, ejerce autoridad absoluta sobre todos los asuntos, incluidos los eclesiásticos, dentro de su territorio. En la aplicación, el Estado decide sobre doctrina, culto, disciplina, convocatorias sinodales,
Las iglesias son consideradas subdivisiones administrativas de una iglesia nacional. Y la inspiración filosófica dice vinculado al absolutismo estatal y al modelo de soberanía territorial. El origen del sistema colegial, en su contexto histórico, se desarrolla como reacción al absolutismo territorial, especialmente en Alemania y los Países Bajos en el siglo XVIII, influenciados por pensadores como C.M. Pfaff. Fundamento jurídico dice, las iglesias son asociaciones voluntarias con derechos propios, similares a los de un colegio o corporación. En la aplicación, el Estado puede ejercer supervisión, pero no tiene poder inherente sobre la doctrina o disciplina. La autoridad reside en una organización nacional eclesiástica y no en el Estado. Y la inspiración filosófica, dice, está vinculado al constitucionalismo y la idea de autonomía eclesial dentro de un marco legal compartido. Gracias, hermano César. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? Yo ¿Qué tengo inter- otra respuesta, Dígame, hermano Pamela. pero es muy similar, pero es un poco Ya. más. Dice que el sistema territorial surgió en la expansión geográfica de la iglesia, asignando a obispos a regiones específicas. Y el colegial se desarrolló con la idea de que varias iglesias dentro de una región podían ser gobernadas conjuntamente por un cuerpo de ancianos o presbíteros. Y la diferencia radica en que el primero, que es el territorial, depende de una autoridad individual y el segundo, que es el colegial, está centralizada, no, y el segundo depende solo de una autoridad compartida y representativa. Eso. Estamos hablando de un sistema de gobierno. En lo que leyó nuestro hermano César, en cuanto al sistema territorial, tiene mucha relevancia el que gobierna decide. Mm. Ese sistema, ese pensamiento fue el que llevó a la separación y división en lo que nosotros hoy día conocemos como Países Bajos y Bélgica. Después de esas tremendas batallas que hubieron y que se salió el Tratado de Westfalia y el otro tratado que nos habló, y fueron guerras sangrientas, tanto de parte de los protestantes como de parte de los católicos. Al final se decidió que lo mejor era dividir el país. Y la parte norte quedó para los protestantes y la parte sur quedó para los católicos. Entonces una parte pasó a llamarse Países Bajos y la otra parte se llama Holanda. Y esa es la causa de la división hasta el día de hoy de estos dos países que eran una sola nación casi. Y esas son las complicaciones que trae el sistema territorial que está dependiendo de la autoridad de turno. Y, y como dice el poder, la autoridad está centrada en un obispo. Y ese obispo tiene la capacidad de tomar todas las decisiones que a él se le antojen. Y si es un buen obispo guiado por el Señor, va a tomar buenas decisiones. Pero nosotros vemos a través de la historia de la iglesia, ¿cierto? En lo que culminó la reforma, fue por los abusos que tuvieron estos obispos del territorio, sobre los impuestos, sobre la persecución a los que pensaban diferentes. Y en cambio, en el sistema colegial, eh, también nació en la Edad Media, pero esta tiene que el gobierno no es unilateral, sino que es colectivo. Y se toma el parecer de las personas. Y eso va a depender de este grupo de colegiales que tienen. Eh, y este grupo colegial es lo que nace en la curia romana, y es que lo que nosotros hoy día podríamos conocer y que han escuchado hablar del colegio de los cardenales. ¿Y en qué momento se juntan los cardenales? Por ejemplo, en la elección del Papa. Y ahí se está viendo este sistema colegial, que ellos son los que toman las decisiones. No es una autoridad, es un grupo de hombres, de personas que van a tomar las decisiones. Bien, bien. Pasemos a las 7.
dice lo siguiente: ¿cuál sistema adoptaron los arminianos y de qué manera afectó esto a la posición de ellos? Pastor, ¿Sí? sí, quisiera responder. Bueno, yo puse que los arminianos adoptaron un sistema más jerárquico, cercano al episcopalianismo. Esto debilitó su relación con la Iglesia reformada y afectó su posición teológica y eclesiástica, separándolos del gobierno colegial presbiteriano que es característico del calvinismo. Gracias, Eso hermano puse. Giovanni. Muy buena su respuesta. ¿Alguna otra respuesta? Pastor, Hermana Ida. Bueno, después hablo yo. yo tengo Y después hermano Javier. los arminianos, especialmente en los Países Bajos, durante el siglo XVII, no aceptaron la forma uniforme o un sistema territorial o colegial, pero su tendencia teológica y política los llevó a preferir el sistema colegial, aunque con matices importantes. Bueno, ¿qué es el sistema colegial? Es un modelo en el que la iglesia se gobierna por cuerpos colegiados, como sínodo o consistorio, sin estar subordinado directamente al poder civil. Diferencia a la autonomía eclesiástica, aunque puede coexistir con cierta colaboración estatal, porque los arminianos se inclinaron hacia lo colegial. El arminianismo surgió como reacción al calvinismo rígido, especialmente en temas como la predestinación y la autoridad eclesiástica. Los arminianos, conocidos como remonstrantes, defendían una iglesia más abierta, tolerante y participativa, la cual encajaba mejor con el sistema colegial. Bueno, eso, pastor, porque es muy largo. Ya, gracias, hermana Ida. No sé si está bien, porque como que Sí, difiere de la contestación del no, hermano, no, no, no difiere, se complementan. se complementa. Ya. Gracias, hermana Ida. Hermano Javier. No, hay varios puntos que tocó la hermana Aida, ¿cierto? Que es importante entender esa parte de que el arminianismo nació como reacción en contra del calvinismo, o sea, por eso nació, ¿entiendes? Porque Arminio fue enseñado, ¿no es cierto?, en Teodoro de Beza, que era Claro. discípulo de Calvino, o sea, Ujú. tenía los principios del calvinismo, Arminio, y después hay varias cosas que nombró el hermano, ¿no es cierto?, que la predestinación incondicional, la expiación limitada y la gracia irresistible, él no aceptaba eso, ¿m? Y no llegó a aceptar y él empezó, y después cuando se toman ese concepto, o sea, nace más que una estructura teológica, digamos así, más que una estructura de episcopal presbiterio, era una perspectiva sobre la teología, sobre la soberanía de Dios. Y eso fue lo que le afectó a ellos en su origen, porque ellos pusieron un punto de vista de que Dios es soberano, pero su soberanía no anula la libertad humana. El ser humano tiene la capacidad de responder a la gracia de Dios y la elección y la salvación están condicionadas por la fe del individuo, no por un decreto incondicional. El gobierno de Dios es moral y racional, no despótico o determinista. O sea, cambiaron la perspectiva, cambiaron la forma que venía el calvinismo, ellos hicieron otro cambio que la afectó más en lo teológico. Esa fue mi respuesta. Claro. Eh, gracias, hermano Javier. ¿Alguien más quiere opinar sobre este gobierno de los arminianos? Pastor, hay Sí, algo, bueno, de lo que no leí, mire, el sínodo de Ardor de 1618, de 1619, dominado por los calvinistas, condenó el arminianismo. A los arminianos fueron perseguidos, exiliados o silenciados, lo que muestra el conflicto entre su visión colegial y el modelo territorial impuesto por el Estado calvinista. claro. Es, Gracias, hermana Ida. Bueno, ahí vemos la pregunta anterior, pues el, el arminianismo va a rechazar de frentón
lo que es el calvinismo y tiene que ver más que nada con una base doctrinal y teológica, que a ver, los arminianos dicen que Dios es soberano, pero su soberanía no va a limitar la libertad humana, que el ser humano tiene la capacidad de poder tomar ciertas decisiones por sí mismo sin afectar el plan de Dios. Y lo que más causa controversia es que dice que el ser humano tiene la capacidad de responder a la gracia de Dios. En el fondo dice que el ser humano tiene la capacidad de poder rechazar el plan de salvación, de poder rechazar a Cristo. Y nosotros sabemos que, que el calvinismo dice que es la gracia irresistible. Cuando el Señor escoge a uno, predestina a uno, no hay nada que te pueda apartar de eso que el Señor ha decretado dentro de su soberanía. El arminiano dice que la elección, la salvación, está condicionada a la fe que tiene cada persona. Y no, pues, el ser humano jamás va a tener la capacidad de poder determinar y él mismo decidir si quiere ser salvo o no quiere ser salvo, porque estamos hablando de que el ser humano es pecador por nacimiento y por decisión, y el ser humano jamás va a llegar por su propia medida a la gracia de Dios. Es que Entonces, no se... todos estos puntos que Arminio y sus seguidores plantearon, fueron en oposición a los planteamientos y las enseñanzas de la Iglesia Reformada Presbiteriana basada en las enseñanzas de Calvino. Y eso lleva a que las iglesias reformadas, las iglesias presbiterianas, la iglesia escocesa, y se juntaran en la ciudad de Dordrecht, en los Países Bajos, y ahí se desarrolla el, el sínodo de Dordrecht o los cánones de Dort, y donde se sacan los 5 puntos del calvinismo. Y por eso, por tener enseñanzas que fueron consideradas herejías por este sínodo, por el sínodo de Dort, los arminianos son declarados herejes. Pues, al ser declarados herejes, eh, el gobierno político que, de los Países Bajos, de Holanda, le da el favor a los calvinistas y empieza la persecución y la expulsión de todos los que profesaron una fe diferente. Y eso es lo que va a dirigir la persecución de Arminio o de los remonstrantes, como se solían llamar, porque ellos negaron la predestinación, ellos negaron la expiación limitada, ellos negaron la gracia irresistible y muchas otras cosas más. Pastor, Doctor, disculpe, Ujú. doctor, mi señora se le cortó la luz, ¿le puede dar acceso, por favor? Ah, el pastor, pastor Menos tiene que darle acceso, yo no puedo darle acceso Ah, acá, porque él es que comenzó la sesión. Pero ya, eh, aviso. no sé si a ver, yo le voy a escribir por WhatsApp Yo le escribo, no se preocupe. ya. Bueno, estábamos hablando sobre el gobierno de los armenianos. Entonces, pastor, dígame. una consulta. ¿No son los arminianos los que piensan que la salvación se pierde? Exactamente. Por la gracia irresistible, ellos dicen que como ser humano no tiene la capacidad de poder decidir y determinar, ellos pueden decir que la salvación no está ahí, no tienen asegurado la Eh, salvación. Pastor, yo, ¿Sí? yo sé que bueno, los remonstrantes, los arminianos dicen que la salvación no se pierde, pero Arminio, bueno, yo estuve leyendo objetivamente como que igual lo deja como entre sí, ¿no? No es categórico como son los No, remonstrantes. no, él no, por eso digo, los arminianos, los remonstrantes son los que van a tomar la enseñanza de Arminio y van a crear su propio cuerpo de doctrina. Por ellos son declarados herejes. Al igual que los 5 puntos del calvinismo no lo hizo Calvino, sino que lo hicieron los seguidores de Calvino. Claro, sí. Entonces, el arminianismo, al ser declarado hereje, sale.
arranca y como es una reacción al calvinismo reformado, ellos también reaccionan a todo lo que tenga que ver con el calvinismo, el tipo de gobierno y todas las cosas, y ellos adoptan un gobierno episcopal, pero es bastante moderado porque este gobierno episcopal se equilibraba. Ellos hacían sínodos, hacían reuniones, y en esas reuniones, en esos sínodos o en esas conferencias, ellos determinaban y tomaban las decisiones correspondientes a cómo iban a llevar la iglesia. No es episcopal 100% donde el que estaba arriba gobernaba como el Papa, como la iglesia anglicana. Es un gobierno episcopal moderado. Y ese gobierno episcopal moderado va a cambiar con la visión de Wesley. Y ahí se le da una visión diferente al, al arminianismo con Juan Wesley. Y ahí ya tienen otro tipo de gobiernos, son un poco más libres. Pero no de manera impactante, sino que es cómo influyó esa teología, ¿cierto? En muchas denominaciones y muchas iglesias. Claro, es cierto el día de hoy. eh, Claro. Incluso llegando a esta teología, hay hermanos que se acuestan pensando que están en el infierno, pues adelante están en el cielo. Ah, hay pequé, una, estoy en el cielo. Mañana, oré, estoy en el cielo. Y todos los días, ese sufrimiento diario, como también que ellos, gracias a John Wiley, como ustedes decían, ¿cierto? Ellos ahora dicen que todos pueden ser salvos. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Conversamos la otra vez en la clase son anteriores. universalistas. Claro, universalista, todos pueden ser salvos. Ya no hay, no hay los elegidos, sino que todos. Entonces, y eso se ha ido traspasando de una forma que a veces llega a impresionar cómo se toma y no se analiza. Pero sí, es terrible en ese sentido porque yo una vez le decía en una predicación a mi hermano es que como mi papá me dijera, hoy día me porté bien, soy su hijo, más rato me porto mal, no soy su hijo, hoy día soy tu hijo, bueno, soy tu hijo, y si mi papá me enseñara todos los días con eso, yo sería un ser humano totalmente inseguro. Y eso es lo que hace el arminianismo. Hoy día eres hijo de Dios, mañana no lo eres. Hoy día sí, mañana no. En cambio, la escritura nos asevera, nos asegura de que a los que predestinó, ninguno de ellos se perdió. Y va a ser así. Bueno, pero no nos sacamos del tema porque ya lo estamos viendo por otro lado. Somos buenos para irnos por las ramas. Vamos a la pregunta 8 porque ya el tiempo nos pilló. ¿Cuál es la forma actual de gobierno de la Iglesia luterana? Pregunta número 8. Pastor, yo creo que es importante mencionar que actualmente en las iglesias luteranas hay muchos tipos de iglesias luteranas. Entonces, porque o sea, varía según el país, pero comúnmente mezcla elementos de episcopalismo y colegialidad. En algunas iglesias luteranas, como en Escandinavia, hay obispos con autoridad regional, mientras que en otras, como en Alemania o Estados Unidos, el gobierno se da a través de sínodos y consejos, reflejando una estructura más democrática. Y yo estuve buscando como cuántos tipos de iglesias luteranas hay y quedé impresionada. Son muchas. Muchísimas. Tipos, Son claro. muchísimas. O sea, uno podría pensar que, entonces se basan según Lutero. Y claro, todas dicen eso, pero a la hora de, tienen muchas diferencias. Está la iglesia, están las iglesias luteranas confesionales, como iglesia luterana del Sínodo de Missouri, muy conservadora, fuerte énfasis en la autoridad bíblica. Después la iglesia luterana confesional en Chile, la iglesia evangélica luterana en Argentina. Están las iglesias luteranas moderadas o liberales. Y ahí me acuerdo de un amigo que tenemos.
con las iglesias luteranas liberales, porque él siempre decía, nosotros estamos para llevar la palabra de Dios y no fijarnos a quién mete en su cama los hermanos. Entonces, era como igual raro escuchar eso. ¿no? Y Eh, ¿Mm? llega nomás, le sigo escuchando. Sí, dentro de esas liberales está la Iglesia Evangélica Luterana en América, que permite pastoras, mujeres y en algunos casos personas de LGBT. Iglesia Luterana en Chile, de línea liberal, parte de la Federación Luterana Mundial. Iglesia Evangélica Luterana Unida, de Alemania, tendencia progresista. Están las iglesias estatales luteranas, que son las históricas, y esas fueron llamadas iglesias oficiales de los estados en Europa después de la Reforma. Algunas han mantenido ese estatus hasta hoy, aunque muchas ahora son más autónomas. Por ejemplo, la Iglesia de Suecia, la Iglesia Evangélica Luterana en Noruega, Iglesia del Pueblo Danés, Iglesia Evangélica Luterana en Finlandia. Estas iglesias tienden a ser más liberales en teología hoy, pero mantienen ritos litúrgicos tradicionales y estructuras episcopales. Y estas las iglesias independientes o pequeñas, que son grupos luteranos más recientes o pequeños, a veces organizados por inmigrantes o por disidencia teológica. Ejemplo, la Iglesia Luterana Sinodal en América Latina, la Iglesia Luterana de Haití, Iglesia Luterana africana y asiática en crecimiento, muchas con carácter confesional conservador. O sea, hay cualquier cantidad de iglesias luteranas. Y no es solamente un problema de la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana está casi igual de dividida. Hay Pastor, diferentes ramas. un paréntesis porque ya Sí, estamos en vigilia ya. Em, y nos van a... dígame nomás. a ver. Em, que se me fue la onda. Pero, bueno, Ya. Sí, se me fue la onda. Los 50 y tantos pesan. Bueno, aquí está. Bueno, yo le decía que la iglesia presbiteriana ocurre lo mismo y está ocurriendo en muchas iglesias, la iglesia anglicana, todas las iglesias tradicionales están pasando por este cisma de una ala extrema conservadora, de corte fundamentalista, y una iglesia extremadamente liberal, de una ala que es progresiva totalmente. Dicho acá en Chile, yo tengo varios amigos que son de la iglesia luterana que están a favor del LGTBI. En esa Ujú. iglesia la pastora es lesbiana y han oficiado matrimonio de homosexuales y lesbianas. Ahora me acordé, pastor. Hay un documental que yo vi muy interesante, me pareció, porque habla de que a nivel mundial la gente, la hermandad, digamos, está tan como decepcionada de todas las denominaciones que están como creciendo las iglesias sin denominación, o sea, así como se le llama, no sé si NOS, algo así, tienen un nombre, una Sí, sigla, y ¿no? eso creciendo así como full. Sí, es una moda que está avanzando tanto que son hermanos que se congregan sin importar la denominación o sus doctrinas. Solamente buscan los puntos en los cuales coinciden y se están adorando para Señor en libertad. Eh, Tienen un sistema muy similar, no sé si ustedes conocieron la iglesia. Y vamos a dejar hasta aquí, no vamos a hacer otras preguntas porque se nos pidió. No sé si conocen a los hermanos de Plymouth o los hermanos libres. ¿Han he escuchado hablar escuchado, de sí, ellos? he escuchado, Ya. sí. Y a los hermanos Plymouth o los hermanos libres, ellos nacieron en el siglo XVIII aproximadamente, y ellos no tienen un gobierno eclesiástico. Ahí no existe el pastor, no existe el oficial, sino que existe el hermano que puede llevar más años y no ocupan pastores. Son todos libres, pues se llaman hermanos libres, no tienen ningún sistema de gobierno. Ellos predican, enseñan y no tienen un gobierno ni un líder al cual decirle, él es nuestro pastor, él es nuestro líder. Todos los hermanos tienen la misma capacidad de poder determinar y de decidir y de estudiar y de enseñar. Y muy similar a lo que está pasando ahora. Mm. Ya, hermanos, nos quedaron dos preguntas. Rápidamente, no más de 2 minutos en cada pregunta.
La 9. ¿De qué manera la idea de que Cristo es la cabeza de la iglesia, solo en un sentido orgánico, afectó a los oficios y la autoridad de la iglesia? Pastor, yo, Hermano Giovanni, sí, vamos a ser concisos. Esta idea debilitó la autoridad institucional de la Iglesia al reducir la jefatura de Cristo a un sentido meramente espiritual y orgánico. Se justificó una autoridad humana, así como el papado, la Iglesia Católica, y se minimizó la autoridad directa de Cristo sobre el gobierno visible y oficial de la Iglesia. Eso para no poner más. Ya. Entonces afectó. ¿De qué forma? Resumiendo, la visión reformada, ¿cierto? Es que nosotros creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice Pablo en Colosenses, como dice en Efesios. Ujú. Sí, Debilitó el Y, gobierno de Cristo. hermana Ida, Debilitó el gobierno de Cristo. Eso. debilitó el gobierno, claro. Pero si nosotros como va a impactar en el oficio, va a impactar en la autoridad de la iglesia, pero nosotros los protestantes, los reformados, adoptamos esta visión de que Cristo es la cabeza y adoptar la visión de que Cristo es la cabeza, con eso se limita el poder centralizado, se limita el poder episcopal, se limita la igualdad espiritual de los creyentes, porque no todos somos iguales. El Señor, por eso dice, a uno escogió apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, algunos pastores, algunos fueron ordenados presbíteros, obispos. Entonces, esa visión de que Cristo es la cabeza de la iglesia es el punto de partida clave para los modelos presbiterianos y congregacionales, en respuesta al episcopado romano o a la curia romana, donde se tenía sistema episcopal. Recordemos que casi todos estos gobiernos y estos sistemas que estamos estudiando nacen durante la reforma o posterior a la reforma. Eso. sí. Hermano Javier o hermana Rosita. ¿Mm? Alguien siguen a hablar. No, No. no, ¿No? estamos diciendo. No, no, Ya. pues. Y la pregunta número 10. ¿Qué importancia práctica trae la jefatura de Cristo, incluyendo su carácter real sobre la vida, la posición y el gobierno de la iglesia? Yo, Ese Pastor. es el Resumir, hermano Mauricio. Ah, la jefatura de Cristo garantiza que la autoridad, gobierno y misión de la Iglesia esté bajo su dominio soberano. Esto asegura la pureza doctrinal, la unidad espiritual y la administración justa. También protege a la Iglesia de abusos de poder humanos y mantiene el enfoque en su función principal, glorificar a Dios y edificar a los santos. Eso. Gracias. Muy bien, hermano Mauricio. ¿Alguien más? Solo es asegurar que ninguna autoridad humana puede usurpar el señorío de Cristo. Da fundamento para Eh, la humildad en el liderazgo, la obediencia a las escrituras y la libertad espiritual de los creyentes. La supremacía de Cristo protege a la iglesia de absolutismos clericales y mantiene el enfoque en su misión divina. O sea, es vital. es vital. Sin Cristo, sin el reconocimiento de que Cristo es la cabeza, queda, ¿cierto?, a merced del ser humano. Y eso es lo que ha provocado la gran cantidad de abusos, por ejemplo, que ocurre dentro de la Iglesia Católica. Porque no miran a Cristo, miran al hombre que está haciendo frente. Por eso decía que el desarrollo del modelo presbiteriano y luterano fue contrario al episcopado romano, porque con Lutero, Calvino y todos los reformadores colocaron a Cristo como cabeza de la iglesia. O sea, devolvieron al sitio que nunca debió haber salido. Y la iglesia ya deja de ser antropocéntrica y se transforma en una iglesia cristocéntrica.